Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Hoy con un invitado muy especial, ha venido desde la ciudad de Córdoba el doctor Federico Moser. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Carlos. Doctor Moser es un reconocido especialista en cirugía bariátrica, este tema de la obesidad. Escuchamos a la gente que cada día con más frecuencia habla de bypass gástrico, bandas, en fin. El doctor Moser le va a poner claridad a este tema, mitos y verdades de esta flamante cirugía. Y quiero felicitar a Evangelini Mitián por este trabajo maravilloso. Francisco, el Papa de la gente, ha hecho una tarea muy pormenorizada, esmerada, y bueno, estamos tan contentos con Francisco, este argentino virtuoso, un testigo ejemplar del país. La República Argentina también produce hombres como Jorge Bergoglio, nuestro amado y querido Francisco. Felicitaciones, Evangelina, por esta tarea. Espero que esté pronto en nuestro programa charlando de este tema. La obesidad. Grados de obesidad, vemos que esta pandemia es causante de tanta muerte, está muy como expandida entre nosotros, muy visual. Recuerdo que en la infancia no había tantos niños gordos en los colegios, obesos. Comentábamos contigo antes de empezar el programa que uno ve por la calle a mujeres jóvenes con estos abdómenes. Un comentario, por favor. Sí, Carlos, como vos bien dijiste, la obesidad es una enfermedad. Esa es la primera definición que hay que recalcar. Siempre que hablamos de obesidad hablamos de una enfermedad grave que se cobra muchas vidas en el mundo. Y como vos bien dijiste, este carácter epidémico es así. Lo que antes se consideraba una enfermedad del mundo occidental o es del mundo entero, y los números son escalofriantes. Y otra cosa que es importante como argentinos destacar es que es lo que uno creía que era una enfermedad extranjera y lo asociaba únicamente a países como Estados Unidos o del primer mundo. En realidad los números estadísticos de Argentina son bastante parecidos. ¿Podemos enumerar algunos, compartir unas cifras para la audiencia? Mira, en términos de números duros relacionados a enfermedad, algo que creo que es muy claro es que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, la obesidad es la segunda causa de muerte prevenible después del tabaco. Creo que eso habla por sí solo. Yo he leído de 15 millones de grandes obesos. Llama la atención en lugares como Disney, en la Florida y en otros sitios más, ver tanta obesidad, ¿no? Sí, pero lo curioso es que en realidad nuestros números en Argentina, si bien nosotros no tenemos grandes estudios epidemiológicos y el nivel de evidencia que hay en los Estados Unidos, hay trabajos muy serios, bien diseñados en Argentina, y los resultados que arrojan son bastante parecidos en proporción de sobrepeso y obesidad. Probablemente en Estados Unidos hay más obesos extremos que en Argentina, eso sí es claro que puede ser así, pero pacientes enfermos de obesidad en Argentina la tasa llega casi al 60% entre sobrepeso y obesidad. Un día charlando con Alberto Cormillot, hace más de 30 años, él decía que esta era una enfermedad indolente, la obesidad. ¿Cuáles son para Federico Moser las principales causas de obesidad? La obesidad es una enfermedad que nosotros denominamos de origen multifactorial, porque tiene una carga genética, es decir, hay un carácter hereditario. También está asociado con la propia evolución del hombre, porque nosotros somos animales que hace muchos años atrás comíamos de vez en cuando, éramos cazadores, entonces teníamos lo que llamamos genes ahorradores. No me quiero meter en un área que no es específicamente la mía, pero para que la gente entienda, nosotros tenemos algunos mecanismos que nos defendían en los momentos, en las épocas de hambruna, en las épocas de nevada, cuando no había acceso al alimento, y nos hacían un motor mucho más económico para las épocas en las que se deprivaba el hombre de comida. Esos genes es como que están un poco atrasados en la evolución, y antes había que cazar para comer y ahora hay que levantar el teléfono. Si a eso le sumamos el tipo de actividad que se realiza, fenómenos sociales de seguridad, medios audiovisuales, televisión, videojuegos, sedentarismo,
la oferta que hay de comida, el tipo, la calidad y la cantidad de comida, hasta cuestiones de mercado, que uno ve que a veces por el 10% más del costo obtiene el 50% más de alimento, entonces es una cuestión lógica comprar más comida. Entonces se van dando una serie de fenómenos junto a patrones culturales que se asociaba hace unos años el estar gordito con estar sano. A lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo que no es tan así, y cuando éramos chicos, cuando no terminábamos el plato no nos dejaban levantar de la mesa. Entonces eso ha ido teniendo una serie de repercusiones a nivel de la sociedad en general. Además, en la cultura latina nuestra, de inmigración, la abundancia, la mesa repleta de comida. Ahora uno escucha cada día con más frecuencia que la cirugía, que hay técnicas quirúrgicas que permiten trabajar, actuar, intervenir sobre la obesidad. Sí, en realidad a mí me gustaría aclarar que aún en mi condición de cirujano, la obesidad es una enfermedad grave que en definitiva representa un fracaso nuestro como sociedad. Así es. Entonces, desde ese abordaje, admitir que la cirugía tiene un rol importante, pero que sin duda no es el camino, que estamos llegando tarde. No, yo Eso entiendo, es muy importante. Frente al hecho consumado, por supuesto, de los grandes obesos. Lo que quiero transmitir, Carlos, con esto de ninguna manera es contradecirte, sino asumir que el camino va por otro lado, pero que sin duda es una herramienta muy valiosa con la que contamos hoy. Así es. Lo otro hecho importante es que en realidad la cirugía es relativamente nueva en Argentina, sobre todo que fue tristemente célebre desde el caso de Diego Armando Maradona, y digo tristemente porque es un paciente que mostró un fracaso a lo largo de su evolución en el postoperatorio. Notorio, además, ¿no? Exacto. Pero en realidad esto es una especialidad que tiene casi 60 años, es decir, esto hace mucho que se realiza. ¿Pero la evolución es de los últimos 10, 15 años? Claro, lo que sucede es que lo que le pasó a estas técnicas fue el advenimiento del abordaje mini-invasivo, es decir, de la cirugía laparoscópica a través de pequeñas incisiones. Y eso, sin duda, fue un punto de inflexión en estas técnicas, porque lo que antes se hacía con grandes incisiones, con todas las complicaciones que representaba en un paciente justamente obeso, al realizar estas técnicas en menos de una hora, mucho más seguras, con 4 o 5 incisiones de 5 milímetros o 10 milímetros. ¡Qué maravilla! Y con una recuperación muy rápida. ¿No quedan marcas externas? Quedan, pero son poquitas. Realmente muy pequeñas. Para que la gente entienda, es similar a cuando se realiza la cirugía de vesícula por videolaparoscopía. Poquito. Muy poquitas incisiones. ¿Y qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es como una subespecialidad dentro de la cirugía digestiva, cuyo propósito fundamental es aplicar técnicas dentro del aparato digestivo con el objetivo de bajar de peso. En realidad, el bajar de peso es uno de los objetivos, y la forma en la que se miden resultados es descenso ponderal, es decir, pérdida de peso por un lado, y por otro lado, qué impacto tiene este descenso de peso y por otros mecanismos todavía no del todo establecidos en las enfermedades que se asocian. Claro. Porque cuando nosotros decimos la obesidad mata, en realidad mata por la diabetes, por la hipertensión arterial, claro, accidente cerebrovascular. Es decir, trae aparejado un combo de enfermedades. Y además mala calidad de vida, ¿no? Por cansancio, fatiga, somnolencia. Absolutamente. Complejos psíquicos, inseguridad. Absolutamente. Nosotros, como siempre decimos, probablemente la obesidad hoy es el último bastión de la discriminación. Si uno habla en términos de igualdad, lo que han avanzado los países desarrollados, donde sin entrar en hacer juicio de valor, personas del mismo sexo se pueden casar, pueden adoptar chicos, que hace 20 o 30 años era algo impensado. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos la principal línea aérea, American Airlines, si el paciente, en este caso el pasajero, no entra en una butaca, si no hay otra butaca para darle, por normativa de la compañía se tiene que bajar y esperar el avión siguiente. Entonces, realmente si eso no es discriminado... La hija de un amigo que vive en Estados Unidos y que vino a Argentina, ella había nacido aquí, regresó a Estados Unidos porque era una chica gordita, digamos, y se veía observada en las boutiques, en las cafeterías, pero discriminada realmente, ¿no? Esta cosa, la gorda, peyorativamente,
Y él sentía que en Estados Unidos, en su vida laboral, en la iglesia, en la calle, no era un objeto de observación negativa, digamos. Sí, bueno, para puntualmente en nuestro país el sentido estético y la imagen es algo realmente muy importante. La dictadura de la belleza. Sí, sí, sin duda es muy importante, pero esa es la punta del iceberg en realidad, Carlos. El problema más grave es el de salud. Que nosotros a la parte estética, a la parte de imagen y demás, y de autoestima, es algo que de ninguna manera minimizamos. Y si eso es el motor para que el paciente busque un cambio que va a repercutir en su salud, desde ya que lo estimulamos. Para que entiendan nuestros televidentes, estamos llegando por YouTube, Internet, Facebook, a zonas remotas, por ahí menos familiarizadas con estos temas. Entendimos perfectamente bien que son pequeñas y pequeñamente invasivas, mínimamente invasivas la intervención sobre el cuerpo. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro del organismo? ¿Qué aporta la cirugía bariátrica? En realidad hay varias técnicas. Hoy en día son dos las más utilizadas. Una se llama gastrectomía en manga y otra bypass gástrico. Básicamente el mecanismo de acción de estos procedimientos son dos. Por un lado, va a tener acción a nivel del apetito. Hay mecanismos hormonales involucrados que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo. Antes eran solo un hallazgo clínico. El paciente decía, no tengo hambre, doctor, pero no sabíamos bien cuáles eran los mediadores. Hoy se descubrieron, están sintetizados, se saben que hay hormonas con nombre y apellido que están involucradas en este proceso. Entonces, el paciente entre las comidas va a tener menos apetito. Y el otro mecanismo de acción es puramente restrictivo. El estómago en su capacidad es una bolsa que aloja. ¿El primero es la manga? No, esto como mecanismo general manga de y bypass. Sí. Manga y bypass gástrico son los dos más realizados. ¿Cuál es la diferencia para que nos eduques en esto? Bien. En los dos casos hay una drástica reducción del tamaño del estómago. Ajá. Para eso hay que entender que básicamente el proceso digestivo que empieza con la masticación, la comida baja por un tubito que se llama esófago y cae en una gran bolsa, en un gran reservorio, que es el estómago. La sensación de plenitud, de saciedad, el paciente la tiene luego de haber llenado ese reservorio. Y ahí es cuando el paciente deja de comer. Al reducir drásticamente el tamaño de Si el estómago es 10, ¿a cuánto lo reducen ustedes? Y lo reducimos alrededor de 2, 1, 2. Un 70-80% en el tamaño. En el tamaño. Entonces, al llenar ese reservorio con una pequeña cantidad de comida, la lectura a nivel cerebral es la misma que si hubiera comido un plato entero. Básicamente, alguien de buen comer adulto tiene una capacidad de alojar 1,5 litros hasta 2 litros de volumen de comida, y la capacidad luego de esto es de 100, 150 gramos. Claro, centímetros cúbicos, o en otros casos hasta 20 o 30 centímetros cúbicos, es decir, es realmente drástica la reducción. Esto narrado así, me pongo en el televidente que nos está viendo en este momento, dicen que interesante, uno va a ver al doctor Moser, si vive en Córdoba, es mínimamente invasiva, muchas obras sociales lo cubren, yo estoy excedida, lo voy a hacer. ¿Cuáles serían? Dos preguntas. Cualquier persona puede acceder a esta práctica. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las sombras, lo negativo, si es que existiese? Sí, por supuesto. Hay criterios para indicar este procedimiento que a lo largo del tiempo han ido cambiando, porque a lo largo del tiempo también hemos aprendido cada vez más las implicancias que tiene esta enfermedad, y además han mejorado las técnicas, se han ido perfeccionando y han disminuido drásticamente los riesgos de estos procedimientos. Pero básicamente son aquellos pacientes que tienen lo que nosotros llamamos obesidad severa. ¿Qué sería obesidad severa para que la gente lo entienda? Es un paciente de alrededor de 100 a 110 kilos que mide 1,68 m, 1,70 m, como para tomar una altura tipo. Nosotros hablamos en medicina de un índice que se llama índice de masa corporal, que es la relación peso-altura, porque obviamente no es lo mismo el peso de un físico-culturista que no es obeso, con una gran masa muscular, que de un rugbyer. O un rugbyer. Entonces, el primer criterio es de tener un determinado grado de obesidad para ser sometido a este procedimiento. ¿Por qué? Eso se fundamenta en dos cosas. Primero, en el riesgo que tiene per se esa condición de obesidad.
Y segundo, las chances estadísticas que tiene ese paciente de bajar de peso sin cirugía. Que cuando uno llega a un determinado nivel de obesidad, sin cirugía las chances son muy bajas. El último eslabón, la última chance es acceder a la cirugía bariátrica en sus versiones. Absolutamente. Y desde ya que tiene lados oscuros. El primer mensaje que le damos al paciente es que si viene en busca de una solución mágica se equivocó de puerta. Esto es un tratamiento. En el caso de uno de los centros donde yo trabajo, en puerta contigua conmigo funciona el programa de trasplante hepático y el programa de trasplante renal-pancreático. Es decir, se aborda esta disciplina con la misma seriedad que un programa de trasplante. ¿Y por qué? Porque necesita un abordaje interdisciplinario. Esto no es una cirugía de vesícula, de rodilla, que uno indica sesiones de kinesioterapia y cumple las pautas y todo anda bien. Uno ataca el comportamiento en este caso e involucra muchas cosas. Desde el punto de vista mecánico, por llamarlo de alguna manera, el reducir la magnitud del estómago, el limitar la capacidad, aparece desde lo fisiológico. Sí. Pero nosotros sabemos bien que el tema de la obesidad tiene un gran componente emocional, psicológico y anímico. Sí, sin duda. Eso es importante separarlo en dos partes. La parte psicológica y emocional tiene una gran influencia en esta enfermedad y es algo que trabajamos. Pero no es solamente una enfermedad de origen psicológico. No. No digo que así lo hayas dicho, Carlos, pero eso es común, está instalado en el consciente colectivo de decir eso es psicológico. El problema de él está en la cabeza. Y no asumimos esto como una enfermedad que, como dijimos al principio, es de origen multifactorial. Entonces, e involuntario. Absolutamente. Ningún paciente entra al quirófano si no tuvo una valoración psicológica previa. Y volviendo a los lados oscuros o a quién se indica y a quién no, la gran mayoría de las contraindicaciones, es decir, aquellos pacientes a los cuales no vamos a poder operar, al menos temporariamente, son de origen psicológica. Pacientes que tienen una depresión severa, tienen psicosis, tienen algún trastorno alimentario como bulimia o anorexia, adicción a drogas o alcohol, que no la contraindican de plano, pero que necesitan un tratamiento, una reeducación y un tiempo libre de enfermedad para después ser sometidos a este tipo de cirugías. Pero para que te des una idea, Carlos, en programas de cirugía bariátrica importantes de alto volumen, un paciente en general demora, en la mejor de las circunstancias, 3 meses desde la primera consulta a entrar a quirófano. Y a lo largo de esa valoración y preparación, en general me ve a mí como jefe de cirugía en 2 oportunidades antes de la cirugía, más una reunión informativa para la comunidad, y tiene no menos de 5 entrevistas con el psicólogo, 4 o 5 con la nutricionista y 4 o 5 con el obesólogo clínico. Es decir, vienen a una cirugía y ven 2 veces al cirujano o 3 como mucho, y ven alrededor de 10 a 15 veces al equipo interdisciplinario. ¿Por qué esta es la forma de abordar esta enfermedad? Es incremental, y con algunos famosos y notables que le han dado más difusión a esto, el acceso a la cirugía bariátrica. Digamos, cada día la gente dice se puso el cinturón, se puso la banda. Bueno, tiene lenguaje popular también. Correcto. Esto. ¿Cuáles son, Federico, desde tu experiencia reconocida, tu labor, los resultados, los buenos resultados que esta intervención está teniendo? Como me referí al principio, lo medimos de 2 maneras, en términos de descenso de peso y qué sucede con las enfermedades que el paciente tenía antes de operarse. En términos de descenso de peso hay como un punto de corte para definir si la cirugía dio el resultado que uno espera. Y es del exceso de peso que tiene el paciente, considerado de exceso todo lo que tiene de más, basado en su peso ideal. Pesaba 130 kilos, supongo. Pesaba 130 kilos y medía 1,70 m. Sí. Groseramente tenía 50 kilos de exceso. Tanto. Claro, por eso me refería al peso ideal y no al deseable. Sí. Entonces, para decir que esta cirugía dio resultado, tiene que perder por lo menos el 50% de ese exceso y mantenerlo en el tiempo. ¿Lo consiguen ustedes con esto? Eso se logra en alrededor del... Yo no puedo decir cifras con exactitud, pero se logran alrededor del 60 a 80% de los casos. Es alto, pero si lo doy vuelta, es lo mismo que decir que de cada 100 pacientes que operamos, 20 a 40 no logran el objetivo planeado. Y eso habla de que
esta es una enfermedad muy seria, muy compleja, y que aún metiendo un paciente a un quirófano y abordándolo de manera interdisciplinaria, tenemos una alta tasa de fracaso. Lo que pasa es que si uno lo compara en este subgrupo de pacientes con los tratamientos tradicionales, la dieta tradicional, en este grupo la tasa de fracaso es del 98% con dieta. Entonces, sin duda, tenemos una tasa de fracaso alto con cirugía, pero es mucho mejor el resultado que con los tratamientos no quirúrgicos. Por eso, antes uno era un poco más contemplativo en indicar una cirugía, pero ante la evidencia actual hay que actuar de manera temprana. Eso es en términos de pérdida de peso. Y algo que es muy, muy importante también es qué sucede con las enfermedades. Es tan importante que una de ellas, que es la diabetes tipo 2, que es una enfermedad claramente asociada a la obesidad, hoy por hoy dio lugar a un nuevo capítulo dentro de la cirugía, que es lo que se llama la cirugía metabólica. La tasa de remisión, y definimos remisión a aquel paciente que venía con diabetes tipo 2 asociado a obesidad, lo operamos y luego de la cirugía no necesitó más medicación y tuvo el azúcar en sangre en valores normales. La tasa de remisión global, se operó y nunca más necesitó ni insulina ni hipoglucemiantes orales, es de alrededor del 80%. Qué bárbaro. Es decir, es altísima. Entonces, como esta mejoría que ningún tratamiento médico lo aporta ha sido tan significativa, ha llevado a ampliar el espectro de indicación y ya indicársela a pacientes no tan obesos, pero portadores de diabetes tipo 2. Y eso es lo que se llama cirugía metabólica, porque el propósito fundamental es corregir esta enfermedad de diabetes. Y después hay otras, como por ejemplo que vos mencionaste, esto de la somnolencia en un paciente obeso. Eso en general se asocia a una enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño. Son trastornos respiratorios en los cuales el paciente no oxigena bien el cerebro y por eso tiene esa somnolencia diurna y se asocia a un sinnúmero de enfermedades. Eso también mejora de manera significativa. Una pregunta final. ¿Es lo mismo en mujeres y varones? Sí, los procedimientos son los porcentajes. ¿De resultado? De solicitud de operación. No, en general es un poquito más alto. Hay una clara impronta cultural. Es un poco más alto el porcentaje de mujeres que de varones. Federico, gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Te invito a un próximo encuentro. Tenemos mucho para hablar de este tema.